Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Los privilegios de ser patrón. Si aún no es tu podcast favorito, es porque no lo has escuchado. Episodio 2. Ensueño toma forma. En el episodio pasado les platiqué sobre mi primer gran motor motivador que me dio para poder emprender el negocio del pan casero. Y el motor motivador, principalmente, pues es que no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía ingresos. Y tomé la decisión, como les platiqué, me tragué mi orgullo de ser licenciado, de haber estudiado en una universidad particular, en una universidad de prestigio. Me trago todo ese orgullo y decido emprender el negocio, vender pan de dulce en la calle. Muy rápido entendí el negocio. Les platicaba que pasé de vender 70 piezas el día uno a 2,000 piezas en promedio diario. Para ponerlo en otro contexto, eran 60,000 piezas de pan de dulce mensuales, 60,000 piezas de pan de dulce en promedio mensuales, más 300 piezas de pan de blanco diarias o 9,000 piezas en promedio de pan blanco al mes. Más otros productos, pasteles, gelatinas, leche. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Y cómo empieza a agarrar forma? Pues les voy a platicar el día de hoy cómo empieza a agarrar forma todo este negocio. Empecé a incorporar ciertas estrategias comerciales. Algunas las había obtenido de la universidad, de las clases de mercadotecnia, de las clases de ventas, otras de la quizá poca experiencia que podía tener en el trabajo y quizá otras más de lo que me daba la lógica. Después de estar vendiendo en la cajuela por unos días, llega un chico de alrededor de 15 años. Sergio se llama, no me voy a olvidar su nombre. Y nos dice que si nos puede ayudar a vender, que nos ayuda y que si le damos abajo. Y realmente, pues no teníamos mucho que nos ayudara, pero decidimos poder hacer. Y nos ayudaba, nos atendía, llegaba la gente, pedía el pan, él nos ayudaba a ponerlo en su bolsita y etcétera. Pero pronto me di cuenta que él podía ayudarnos a ir a vender a las casas que estaban cerca del auto. Obviamente hablamos con sus papás, él era menor de edad, nos dieron el permiso firmado de que podía estar trabajando entre 2 y 3 horas por las tardes, quizá de 5 a 7 o de 5 a 8 de la tarde. Y entonces, cuando me doy cuenta de este tema, de que nos puede empezar a ayudar a ir a vender cerca, lo empezamos a mandar. Y pronto me doy cuenta, él iba, tocaba, ofrecía pan, regresaba al auto con una lista de lo que le habían encargado, surtía sus bolsitas de pan, regresaba, entregaba, volvía. Y entonces perdíamos mucho tiempo en esa dinámica. Entonces, pronto entendí ese negocio. Y lo que hice fue, le compramos unas cajas de plástico y decidí mandarlo a venderlo. Es decir, en esas pequeñas cajas de plástico, él ya llevaba acomodado su pan, él iba y ya no decía que van a querer, ahora decía, traigo esto. ¿Qué quieres? Y entonces, pues, las señoras, las amas de casa, los señores, escogían el pan, muchos de ellos ya sacaban hasta la panera, escogían, cobraba, regresaba por más pan. De pronto me di cuenta que eso nos iba a ayudar, porque si eso lo estábamos haciendo con un promotor, pues si tenía otro promotor, lo íbamos a duplicar. Ah, así que contraté una segunda promotora y me di cuenta que podía crecer rápido al contratar esto. Como buen mercadólogo, quería dar una excelente imagen del negocio y no que fuera solamente un negocio, el clásico negocio de venta de pan en la calle. ¿Qué hacía para eso? Pues traté de usar un poquito de conocimientos que traía de marketing y entonces me enfoqué en la imagen. Si tenía dos promotores, los tenía que tener uniformados. Y les compré unas playeras
tipo polo, color naranja. ¿Y por qué color naranja? Pues porque después me dijeron que el color naranja despertaba el apetito. Entonces el color que decidí fue el naranja. Unas gorras de color naranja y cada una de ellas, tanto la camisa como la gorra, bordadas con el logotipo, un logotipo muy artesanal que habíamos hecho, en donde venía una canasta de pan de dulce. Se compró unas cajas de plástico en donde se podía acomodar el pan. Vamos a recordar que el pan era de un tamaño pequeño, pan gourmet o pan mini, y entonces que había perfectamente varias piezas y ellos iban a entregar. Cuando ellos iban a vender, un día llega Sergio y me dice, oiga, fíjese que me están preguntando que si no traigo pan blanco, bolillo o telera. Y dije, pues no, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces, después de pensarlo, busqué y compramos unos morrales color naranja, y en ellos los adapté por dentro para que estuvieran totalmente higiénicos y que ahí podríamos poner el pan blanco. Y entonces el promotor iba con su canasta, perdón, con su caja de plástico, con pan de dulce y aparte llevaba atrás el pan blanco. Y de esa manera aprovechábamos mucho el tiempo. Ah, poco a poco empecé a armar una red de promotores comerciales. Les asigné un pequeño sueldo, pero lo atractivo para ellos era una comisión. Les armé un esquema de comisión y yo les pagaba por venta. Eso los empezó a motivar a los muchachos. Cabe aclarar que aunque eran muchachos de 15, 16 años, tenían el permiso de los padres eh, y solamente era para trabajar 2 o 3 horas por la tarde. Al empezar a crecer el negocio, me veo en la necesidad de comprar un triciclo, pero yo aferrado a querer dar una imagen distinta al clásico vendedor de pan, mandé a hacer ciertas modificaciones al triciclo y lo convertí en mi primer, yo le llamé Cedis móvil, en donde a través de una imagen higiénica, correcta, podíamos estar despachando pan a los 2 promotores. Y con el Cedis nos acercábamos a llevarle el pan a los promotores. Esto hacía que perdiéramos menos tiempo. Recordemos que para la venta del pan solamente teníamos 2 o 3 horas diarios, es decir, desde 5 de la tarde a 8 de la noche era la venta fuerte. Antes no se vendía, después se vende muy poco. Un buen día, después de que estamos armando ya nuestra red de promotores, empiezo a verme la necesidad de contratar cada vez más promotores que vayan muy bien uniformados, con un Cedis móvil. Un buen día, llega la gente del municipio de Tecámac, Estado de México, a pedir mordida porque no teníamos permiso para vender en la calle. Y como siempre me ha fastidiado eso de querer dar mordida para que me dejen trabajar, me forzó a rentar mi primer local y puse mi primer sucursal. Una sucursal, pero aferrado a que quería dar una imagen distinta, fue una sucursal diferente a un expendio de pan, en donde los muebles eran repisas con canastas de mimbre y el pan parecía que estábamos exhibido. Si tú entrabas a ese local, parecía que el pan no se vendía, se estaba exhibiendo, pero no, estaba a la venta. Con algunos otros detalles como el regalar café, eso un poquito más adelante lo voy a platicar, voy a ahondar en el tema. Y bueno, episodio 2, empezamos a crecer y el sueño empezó a agarrar forma. No te pierdas el capítulo 3. Sigue los privilegios de ser patrón. Gracias.